Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Otra edición más de Hoy Hablamos y vamos a hablar de perfiles humanos, perfiles técnicos, cómo se va desarrollando uno, cómo va adquiriendo profesiones y cómo se va, en este sentido, destacando. Y quizás no buscando eso. Son cosas que se van consiguiendo conforme uno se va desarrollando como persona, como profesional. Y quién mejor, tenemos a Juan Antonio Carrasco Montaña. Ahí está, ingeniero civil de industria, profesor titular de acá de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros. Nombro el apellido porque el profesor me decía, y hemos estado transparentando al tiro de inmediato, en los perfiles humanos, que claro, afortunadamente se ha ido destacando el rol de las mamás en particular. Sí. ¿Y qué decir de los apellidos? Sí, pues mi mamá me alega, sí o no, porque generalmente, claro, por temas de corte no necesariamente aparece el segundo apellido, así que había que defenderlo hoy día. Profesor, usted es penquista por adopción. Así es. Nació en Santiago. Sí. Vamos develando la persona tras el profesional. ¿Cómo es que de Santiago llega a Concepción, se instala acá y ya es un penquista más? Bueno, hay una historia familiar previa. Mi papá era de la región de Ñuble, de San Carlos, y él se fue muy temprano a estudiar, en su caso leyes, a los 16 años a Santiago. Y por otra parte, en el caso de mi pareja también, su familia era de la zona de Yungay, de Yumbel. Y entonces, bueno, yo desarrollé toda mi vida en Santiago, estudié allá en la Pontificia Universidad Católica y después me doctoré en Canadá. Pero un año antes de estudiar en Canadá, vine acá a un congreso chino de ingenieros de transporte, un viejo congreso del año 2001. Y con mi pareja, bueno, el congreso lo organizaba la Universidad de Concepción, y con mi pareja nos sentamos y decíamos, sería entretenido estudiar aquí, trabajar acá, sería bueno estudiar aquí. Y de otra manera también con este pasado. Así que por eso también quedó siempre el bichito, fuimos a estudiar este doctorado y a la vuelta se generó la oportunidad laboral de estudiar, de trabajar en la universidad junto con mi pareja. Y llegamos y no nos hemos vuelto a mover, estamos muy felices. ¿Y por qué la ingeniería? Mira, yo siempre bromeo a mis estudiantes que incluso a gente que conozco que está en este momento de la decisión vocacional, uno siempre pone opciones, ¿cierto? Cuando da la prueba de admisión. Mi primera opción era ingeniería y mi segunda era derecho. O sea, así de perdido estaba. O sea, estaba de 0 a 180. Y siempre yo tenía una cosa que para mí era muy irrelevante, a mí me gustaban mucho las matemáticas, probablemente ese es como el bichito inicial de la ingeniería, pero también el hecho de poder generar cierta influencia en la vida de otras personas. Y en ese sentido, en la ingeniería yo veía una posibilidad importante. Yo pensaba mucho también en la ingeniería industrial, como la posibilidad de poder gestionar políticas públicas. Siempre tuve ese bichito. Entonces, y derecho me ticaba, pero no tanto. Entonces, finalmente, un poco fue probablemente la única decisión no tan racional que hice en mi vida, porque era como que estaba entre esas dos cosas y dije, ya, bueno, me la juego por la ingeniería. Y después sí fui descubriendo y encontrando otras pasiones dentro de la ingeniería y ahora me siento muy ingeniero, la verdad. ¿Y por qué derecho? ¿Por qué pensó en derecho? Bueno, un poco, yo creo que probablemente la herencia de mi papá, pero también en gran medida por lo mismo, porque también ciertamente las leyes generan herramientas que son muy potentes para poder influir en la vida de los demás. A mí lo que me interesaba era buscar una profesión amplia, no tan específica, porque no tenía gustos tan específicos. Me gustaban muchas cosas a la vez. Me gustaban mucho las ciencias sociales, di la prueba de historia, aunque no me sirvió de nada, pero ahí estuve. Y me gustaba mucho las ciencias sociales, me gustaban mucho las matemáticas. Entonces estaba entre esas dos cosas. Oiga, y mire cómo pasa el tiempo. Ha dirigido más de 80 tesis. Es invitado recurrente acá en nuestro canal y le agradecemos en este sentido porque pues que hablamos de reordenamiento territorial, planes ferroviarios, invitado siempre el profesor Carrasco, pertenece al directorio de EFE, presidente de la filial sur de EFE en particular. Desde su inicio, desde ese Juan Antonio Carrasco Montaña, que pensó en derecho, que ya se definió hacia la área de ingeniería, a quien es hoy, haciendo un flashback y volviendo a hoy. ¿Se esperaba estar donde está? Digamos, dicho sea de paso, profesor premiado, profesor titular de acá de la Universidad de Concepción en el marco de un nuevo aniversario. Bueno, la verdad es que uno no sabe dónde llega.
y mirando para atrás, primordialmente tiene que ver con una consecuencia de muchos privilegios. Yo creo que para mí es súper relevante eso, sentirse privilegiado. Privilegiado de haber tenido la oportunidad, primero que nada, del entorno, de la familia, de la pareja y de los amigos y amigas que generan esta suerte de protección y de apoyo, pero también el privilegio de poder haber estudiado una carrera universitaria, de haber tenido la posibilidad de haber estudiado un posgrado y también de encontrar trabajo, un trabajo en una institución como esta que es muy potente para poder desarrollarse académicamente, pero también un espacio personal. Yo creo que cuando uno mira para atrás, o al menos en mi caso personal, uno mira una historia de muchos privilegios, por supuesto que de mucho esfuerzo, yo creo que uno, de mucho trabajo, por supuesto que de capacidades, pero siento que hay una parte importante de privilegios y también del deber ser en términos de mucho, de tener que también retribuir. Ahí hay una cosa muy potente desde siempre. Yo creo que ese equilibrio es, al menos lo que a mí siempre me ha movido y me da la idea mirando esa historia. Estamos viendo imágenes precisamente de lo que fue la ceremonia en el Teatro de la Universidad de Concepción. ¿Qué valor tienen las distinciones? Porque las distinciones también van de la mano con responsabilidades. Sí. ¿Cómo evaluamos esta figura? Bueno, yo soy súper tímido con en general con todos estos actos cívicos, pero yo creo que algo como esto que es tan importante, que es en el fondo pasar a la categoría de profesor titular, por una parte significa un reconocimiento de los pares respecto al trabajo realizado. Y también de la institución, en el fondo, es decir, la Universidad de Concepción de nuestra manera me reconoce en términos del trabajo realizado, pero también respecto a la responsabilidad. Yo creo que es un punto súper importante, en términos también de que yo creo que lo clave significa, dentro de muchas cosas que puede significar un profesor titular, es un reconocimiento, pero un reconocimiento para algo. Y tiene que ver primordialmente para poder, por una parte, a mi modo de ver, y esto es una mirada por supuesto que personal, amplificar el impacto en la sociedad de lo que uno realiza, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la formación, pero también desde el punto de vista de lo que uno puede impactar en la sociedad, y también la formación de personas. Y eso también implica, en términos académicos, pero también de profesionales, y personas que puedan impactar en el ámbito de acción en el que uno se ha especializado. Yo creo que ahí es donde está la responsabilidad fundamental. Y también el ir cediendo espacio, el ir generando no solamente espacios de liderazgo, sino que también el estar un poquito tras bambalinas, apoyando a que otras personas puedan también desarrollar sus méritos, sus capacidades para poder generar un impacto. ¿Cuán relevante es el factor familia? El ir a estudiar afuera es un costo en todo sentido, que es decir, monetario, en perderse, no sé, la cercanía con los lugares que uno tiene o mantiene vínculos. ¿Cuán relevante se torna la familia en este crecimiento profesional de personas cuando se va avanzando y se van cumpliendo las mayorías de edades? Bueno, yo no voy a utilizar, yo voy a hablar de mí, yo creo que para mí ha sido fundamental, evidentemente, por una parte el apoyo de mi mamá en particular, que es la que ha estado cerca en toda mi vida, no solamente el apoyo material, sino que también en el ir dejarme. Yo creo que los que somos padres y madres entendemos esto de que una de las cosas que más cuesta es dejar volar a los hijos, y eso significa darle, obviamente, que las capacidades que puedan volar, el espacio para ellos, pero también dejarlos hacer. Yo creo que eso ha sido muy fundamental, para mí al menos. Y por otra parte también la compañía. Yo creo que la compañera, que en este caso es mi pareja, nosotros fuimos a doctorar juntos, teníamos un sueño de ser académicos ambos, y he sentido una coincidencia muy potente en eso. Ella también es profesora titular de acá, y en ese sentido ahí hay una cosa que es muy potente en términos de también vivir la vida acompañado y de sumarse, o sea, de que el otro ayude a sumar los sueños que tiene el otro, que tiene, y no restar. Yo creo que ciertamente ahí ha sido súper fundamental esa. En esta idea de ir sumando en esta mejora continua, hablando de las generaciones que van entrando, ¿con qué se va encontrando? ¿O qué le resulta llamativo de cuando usted estudió?
a los quienes están hoy día y son primeras generaciones de nuestra casa de estudios? Mira, es súper desafiante. Me pasa algo parecido también con esta primera generación. Es que yo tengo ahora una hija que es primer año está primer año en la universidad, está en otro lugar, no está en Conce, pero entonces ahora veo un poquito también a mi hijo reflejada en eso. Y algo que yo creo que es bien interesante, por supuesto que hay muchos desafíos que enfrentamos como sociedad, una sociedad que son chicos y chicas que vivieron periodos muy difíciles de la pandemia en periodos bien claves del desarrollo. Pero yo creo que hay algo que es bien potente en las nuevas generaciones, mi modo de ver, y que tiene que ver con que tienen muchas más capacidades para cuestionarse temas, tiene una mayor horizontalidad con las personas en general. Y eso para mí es bien potente porque permite también una capacidad creativa mucho más grande. Yo creo que ahí el desafío, por otra parte, es cómo esa capacidad creativa uno la va amplificando para que en el fondo también haya una capacidad crítica, hay una gran cantidad de información que tienen y en ese sentido también tiene que ser, la pregunta es cómo esa información, ese estar conectados y conectadas todo el día, esa potente virtualidad muy cotidiana en las relaciones, se transforma en fuerza creadora finalmente desde el punto de vista personal y también profesional. Ahí hay un tema súper potente y un desafío para que tenemos nosotros al otro lado para poder guiarlo en sus primeros pasos como profesionales. Otro de los desafíos, y siento yo, quizás usted puede pensar distinto, hace 10 años atrás hablar de planificación en transporte, de reordenamiento, de repensar la ciudad pensando en los peatones, se vio quizás como algo muy lejano. Pero hoy siento, al menos mediáticamente, que esto se está transformando en un concepto ya habitué de todas las comunidades. ¿Siente en ese sentido que esto va creciendo? Y de ser así, como siento que usted sí lo asimila, ¿por qué? ¿Qué ha ayudado a que esto se vaya tornando algo más cercano y por ello algo vital para ir solucionando las diversas problemáticas que tenemos? Mira, yo siempre cuento la anécdota yo tuve la suerte de estar haciendo un doctorado en Toronto y ahí había un columnista que todas las semanas escribía en el principal diario de la ciudad acerca de temas de ciudad. Y decía, pero qué ganas de que esto ocurra en Chile, que se empiece a hablar de ciudad, de transporte, porque es muy importante. Yo creo que pasaron cosas bien puntuales. Yo creo que Transantiago, con todo este demonio que tiene, algunos colegas dicen que fue con un terremoto para el ingeniero de transporte, no sé si fue tan así, pero ciertamente... Pero parece que vino de Colombia, ¿cierto? Y se instaló en Santiago. Pero realmente el problema, la dificultad que tuvo la implementación de Transantiago el año 2007, que implicó algunos impactos muy importantes en la sociedad, pero también de los políticos, y que los políticos se dieron cuenta que este era un tema relevante en la vida diaria, y yo creo que fue un hito que no es menor, ¿eh? Y obviamente que también el hecho que desde el punto de vista del impacto, los tomadores de decisión han ido dándose cuenta que esto es muy relevante. Y por otra parte también, yo creo que había un despertar en la ciudadanía en términos de movimientos sociales que no existían en los 80, pero que eran en los 90 y después en el 2000, empezaron a relevar temas de la vida cotidiana. Yo creo que el transporte siempre lo veíamos de vida cotidiana, siempre sufríamos lo bueno y lo malo de la planificación urbana y del transporte, pero lo cotidiano empezó a ser mucho más relevante en lo político. Y yo creo que ese proceso que es más amplio, me parece que en el caso del transporte y de lo urbano ha empezado a generar el que se hable más de eso. Y lo otro que también ha pasado es que tenemos también más gente hablando del transporte, más gente de distintas disciplinas. Antes yo también creo que la idea del transporte estaba muy circunscrita en técnicos de ingeniería que tenían muy circunscrito esto como una dimensión únicamente técnica, con números, con modelos, muy cerrados, cuando en realidad otras disciplinas sí efectivamente tenían mucho que decir allí. Y por otra parte, yo siempre soy majadero cuando digo que yo no soy experto, sino que soy especialista en transporte. Los expertos en realidad y expertas somos todas las personas que nos movemos allí. Ese también ha sido un cambio de paradigma relevante que yo creo que hay que continuar, pero que ha sido muy potente. Yo creo que a mí una cosa que me genera mucha satisfacción es cómo la dimensión cotidiana de la vida diaria en la ciudad, que implica planificación urbana, que implica movilidad,
pasa a ser algo central en la discusión política, pero política no solamente de los tomadores de decisión, sino que también de las personas que van relevando estas dificultades y que pasa a ser un tema central, importante, donde no es extraño ver titulares asociados al tema del transporte. Hoy día en una actividad donde se presentaron los proyectos de transporte ferroviario para el Biobío, hubo mucho interés, muchos actores de distintos ámbitos, no solamente a nivel nacional, sino que regional. Entonces eso yo creo que es bien potente y es una cosa que hay que cuidar mucho también. ¿Y siente que en ese sentido también se ha relevado el saber, los saberes de las comunidades, del ciudadano de a pie, que quizás no estaba tan incorporado hace, estoy tirando muy atrás, 10, 20 años atrás, que ahora se torna un actor aún más relevante junto con la experticia o la especialización de los profesionales, de las profesionales y en conjunto levantar ideas con pertinencia local? Mira, yo creo que se han relevado más todavía los dolores, pero no el expertise. Yo creo que todavía, a ver, eso no es malo, porque antes ni siquiera los dolores estaban claros. Yo creo que las dificultades que tienen las comunidades en términos de movilidad o temas asociados a lo urbano ahora son mucho más relevantes y son bastante más escuchadas. Probablemente hay mucho que hacer en ese ámbito, pero yo creo que se ha avanzado harto. En relevar el expertise, la experiencia de las personas para poder eso incorporarlo explícitamente en la planificación urbana y transporte, yo creo que eso es algo incipiente que hemos intentado empujar, muchos actores, pero que es más difícil. Yo creo que ahí es donde está un desafío muy grande. Porque, mira, yo creo que hay un temor por parte de los especialistas y los tomadores de decisión respecto a que si yo escucho a las personas, cada uno va a tirar para su propio, para su propio lado, entonces en el fondo finalmente no se va a generar una decisión que considere necesariamente los conocimientos. Entonces, por ejemplo, alguien dice, ya, tenemos que ubicar, por ejemplo, un terminal de buses. Claro, el vecino y la vecina que va a estar al lado siempre va a decir, no, voy a tener ruido, no quiero, etc. Pero tenemos que colocarlo en alguna parte. Entonces, ¿cómo generamos esos procesos de diálogo en donde entendemos que si hay alguien que se ve perjudicado, requiere también una cierta compensación en ese sentido? ¿Cómo también nos damos cuenta que las decisiones de transporte, las decisiones urbanas, hay ganadores y perdedores? Ojo, eso también es una cosa que hay que decir. O sea, ¿de qué manera vamos? También el priorizar cosas significa dejar otras más abajo. Ese es un diálogo que es bien crítico, que es delicado, porque por supuesto que tiene consecuencias para los tomadores de decisión en todo ámbito, pero que es muy relevante de hacer, porque significa ir empezando a escuchar también a las personas, su experiencia. Y no sabemos mucho cómo hacerlo tampoco, ¿eh? Yo creo que también hay un desafío relevante. Una de las cosas de las que me siento bien orgulloso, no porque yo lo he desarrollado, sino que pero donde hemos desarrollado con otros colegas en el CDEUS, que el Centro de Desarrollo Sustentable, donde trabajamos con varios colegas de la Universidad Católica y de la Universidad de Concepción, es en haber al menos puesto unas primeras semillas en trabajo de muchos otros colegas de otros lados, por supuesto también, en incorporar la participación ciudadana, en generar metodologías, en decir, ¿saben qué? Si aquí hay un panel en donde vamos a discutir el tema del transporte, claro, tiene que estar quien toma la decisión, tiene que estar el especialista, pero no puedo concebir esa mesa sin representantes de la sociedad civil. Y yo creo que eso es un cambio de paradigma que es lento, pero que hay que empujarlo. ¿Hasta dónde siente que podemos proyectar a nuestras ciudades, con nuestras carencias, nuestras fortalezas, las capitales alejadas, capitales provinciales alejadas de la región metropolitana, Concepción, Talcahuano, Chillán? ¿Hacia dónde, dado el panorama actual, van a crecer? ¿O siente usted que sería el ideario a crecer, a desarrollar? Mira, en crecimiento yo creo que la región está, bueno, en términos de cantidad de personas relativamente estable desde hace ya varios años, pero ciertamente hemos visto un proceso de expansión urbana muy fuerte, en particular en el área metropolitana de Concepción. O sea, tenemos cada vez una ciudad más expandida y menos densa, y en ese sentido el desafío es, yo veo aquí distintos escenarios posibles. Un escenario es más bien un escenario tendencial en donde lo que tengamos es una ciudad aún más extensa, en donde en el fondo ya el viaje de larga distancia que experimenta una parte importante de las personas sea aún más común.
y en donde probablemente los viajes incluso interprovinciales vayan a ser aún más comunes. Y que es un escenario que a mí lo personal me preocupa porque no genera para nada un escenario sustentable en el futuro. Lo otro es el ir poder generando, al menos en el desarrollo regional, estoy pensando no solamente en las capitales, Los Ángeles, y todavía pienso en Chillán en este contexto más interregional, pero pensemos solamente en Los Ángeles, el Gran Concepción, la provincia de Arauco. ¿Cómo vamos generando, y ahí esa podría ser una segunda mirada que yo creo que es la desafiante, cómo vamos generando polos atractivos que permitan también que no dependamos únicamente de pocos centros urbanos, de pocos centros tractores, donde de otra manera se desarrollen actividades no solamente productivas, sino que de distintos ámbitos en provincias como la provincia de Arauco, por ejemplo, que en el área metropolitana de Concepción, si bien yo creo que tiene ciertas ventajas el que tengamos ciertos lugares bien especializados como Concepción o Talcahuano, también podamos tener alternativas interesantes para que las personas no estén obligadas a viajar larga distancia en San Pedro de la Paz o en Coronel, o cómo, por ejemplo, las personas que viven en Los Ángeles puedan tener una mayor diversidad de actividades, de oferta de actividades. Yo creo que ese es el desafío, el ir generando más polos atractivos para el desarrollo de la vida cotidiana, así de general y de amplio, pero que termina siendo un poquitito lo que se manifiesta cuando uno vive en la ciudad y se mueve en ella. Están los desafíos, en esta de barniz general, los desafíos ciudades. ¿Dónde está su desafío? Mi desafío. El suyo, profesional, humano. ¿A dónde está apuntando Juan Antonio Carrasco Montaña? Uy, es una pregunta nada de trivial, ¿eh? Yo creo que, a ver, no sé, no es tan fácil decirlo, pero yo creo que, a ver, para mí un desafío súper importante es poder ir amplificando ese espacio para otras personas, digamos, en términos de dos dimensiones. Primero que nada, la formación. Yo creo que tenemos un desafío muy relevante de tener futuras, a mí me toca formar primeramente ingenieros, aunque también me toca muchas veces formar geógrafas y personas de las ciencias sociales, pero pensando solamente en la ingeniería. Para mí un desafío súper fundamental es que necesitamos mucho más ingenieros e ingenieras que piensen en temas de transporte, de urbanismo, que le den este vínculo entre la seriedad y la capacidad técnica para poder resolver problemas que son cada vez más complejos con el ir incorporando lo que decíamos anteriormente, la voz ciudadana. Para mí es un gran desafío, ¿eh? El cómo ir generando espacios de formación también y personas que vayan influyendo de manera relevante aún más en él. Y lo otro es también el ir generando cada vez más voces. Yo creo que ahí mi desafío, para mí un desafío o algo que me gustaría lograr es poder, más que yo ser la voz que haya muchas voces que puedan generar estos temas, que puedan mostrar la relevancia que tienen estos temas en nuestra sociedad y en particular en nuestra región. Yo creo que ahí también es un desafío que es bien potente, es cómo también vamos tomando nuestras propias riendas del rumbo como región en estos temas más específicos, por supuesto en el ámbito del transporte, del urbanismo. Y eso también significa tener muchas más voces, mucha más gente. Yo creo que si hay uno podría resumir el desafío, más bien está, mi desafío en la persona para mí está más en lo colectivo que en lo individual. Oiga, y para ir cumpliendo esos desafíos, ¿dónde están las referencias de usted? Lazo o los referentes. Mira, hay varios referentes, ¿eh? Yo tengo, por lo pronto, algo que es bien potente en la academia. Tiene que ver con los que a uno lo formaron, sobre todo lo que son los directores de tesis. Yo tengo, mi grado de magíster lo hice acá en Chile con un profesor que se llama Juan de Ortúzar, que trabaja en la Pontificia Universidad Católica, que es emérito. Un profesor también que fue muy potente en Toronto, que tenía también una mirada muy amplia, muy de desafíos de marcos conceptuales, pero también de los impactos. Entonces ahí hay unos referentes, pero también hay referentes locales muy potentes. Yo fíjate que tengo un referente que es un colega, que es bien interesante, que es el ministro de Transporte, fíjate. El ministro de Transporte tiene esta dualidad de ser un académico muy exitoso, pero que también pasó al otro lado del río, y uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas ideas que puedan tener, pero para mí es un referente súper potente en términos de cómo también
es potente correr riesgo respecto a lo que significa ser académico. Claro, él ahora tiene un rol también político, pero yo creo que para mí los referentes de personas que son capaces de correr riesgos desde la academia, pensando que yo soy un académico, son para mí súper potentes. Es decir, ¿sabes qué? En el fondo, a producto de lo que hablábamos anteriormente, a ver, yo tengo un privilegio de estar en la academia de la Universidad de Concepción, también por una historia pasada que me genera posibilidades. El privilegio está para usarlo y para correr riesgo. Entonces, quienes corren riesgo, como estas tres personas que te mencioné, pero también muchos colegas, yo siempre hablo de la Universidad de Concepción como un lugar que me gusta trabajar porque no solamente tengo colegas, sino que muchos colegas que admiro. Y eso es bien potente también. Pregunta final, con tiempo. No, mentira. ¿Metro, tranvía o teleférico? Las tres, pues. Las tres. Totalmente. Yo creo que necesitamos tener un sistema mucho más multimodal y en ese sentido, cada modo con su necesidad. Y cuando uno ve sistemas de transporte que son potentes, son sistemas multimodales. No son sistemas que solo dependen en el metro, que solo dependan en los buses incluso, que es lo que ha pasado fundamentalmente en nuestra región, que recién ahora tenemos la oportunidad del biotren como un modo alternativo, pero también, la verdad, la mejor ciudad es aquella donde está la bicicleta, está la caminata, está el tranvía, están los distintos modos de transporte y también está la oportunidad de no viajar, que es la otra. Hay un desafío. Profesor Juan Antonio Carrasco Montaña, ha sido un agrado y felicitaciones por su distinción. Muchas gracias, agradezco el espacio también ahí de conversar estas cosas. No, al contrario. Y ustedes, como siempre, manténganse acá en la sintonía de TVU. Somos los medios UDEC. Gracias, profesor.